Muy buenas tardes, estimados miembros de nuestra comunidad educativa. Bueno, con algunos impases por el corte eléctrico, pero bueno, retornando y vamos a llevar a cabo la conferencia científica programada para el día de hoy. Nuevamente, muy buenos días, estimados miembros de nuestra comunidad educativa, a quienes se encuentran en esta sala y a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo por el Facebook. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta fecha de Comparte Ciencia en la Escuela, denominada Taxonomía y Sistemática, el arte de clasificar a los seres vivos, la que venimos realizando gracias a la alianza con científicos peruanos, científicos.p. Nos es grato esta mañana contar con la presencia del biólogo Michael Vega, quien estudió biología en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Siguiendo la especialidad de ecología, también cursó una maestría en botánica tropical en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguiendo la especialidad de taxonomía y sistemática evolutiva. Ha realizado investigaciones sobre la ecología en comunidades de plantas epífitas, en diferentes bosques húmedos tropicales de nuestro país, así como otros estudios de flora adaptada a los ecosistemas extremos del Perú. Actualmente es investigador asociado al Jardín Botánico Octavio Velarde Núñez, de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es miembro de la Asociación para la Botánica del Perú y miembro de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Trabaja en el sector privado como consultor en temas de medio ambiente y biodiversidad. Ha escrito diferentes artículos de divulgación científica para la bitácora científicos.p. Y estamos muy contentos de tenerlo, estimado Michael Vega. Nuevamente las gracias al biólogo Michael Vega y a la organización científicos.p que hacen posible acercar la ciencia a la escuela en este contexto de pandemia. Adelante, estimado Michael Vega. Bueno, buenos días con todos, todas. La verdad también estoy muy contento de tener esta oportunidad para poder dirigirme a este público. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi pantalla con el tema que nos trae hoy día. A ver, poner la pantalla completa. Un puntero láser. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Confirman, por favor? Sí, bueno, perfecto. Bueno, se observa. entonces, bien, entonces vamos a dar inicio. Bueno, el, bueno, el tema que venía a hablarles esta mañana, pues es sobre bueno, taxonomía sistemática, que es lo que nos ayuda a nosotros, a los biólogos, a clasificar a los seres vivos. Bueno, ¿qué son estas palabras? Bueno, es lo que justamente vamos a ver a continuación. Y aunque este es un tema bastante difícil, bastante complejo, incluso nosotros los biólogos, bueno, llevamos los 5 años de carrera y encima necesitamos llevar dos años de estudios de maestría para poder ahondar en estos temas. Bueno, vamos a hacerlo bastante sencillo, bastante digerible. Y bueno, vamos a empezar hablando bueno, con manzanitas, que es lo más sencillo. Entonces, ¿qué cosa es la clasificación? Bueno, pues la clasificación simplemente es formar clases o grupos, como acá están viendo en la ilustración. Entonces nosotros, a medida que vamos, digamos, vamos agrupando los distintos elementos, bueno, acá tenemos verduras, tenemos animalitos, pero puede ser cualquier cosa, cualquier elemento es de clasificación. Pero bueno, conforme nosotros vamos formando estos grupos y vamos encontrando a su vez con los grupos que hemos formado otras características con las cuales vamos a ir siguiendo ese agrupar, pues vamos a ir cada vez formando nuevos grupos para irlos distinguiendo. Ahora, ¿esto para qué cosa nos sirve? Bueno, pues bueno, el clasificar las cosas, pues primeramente nos ayuda a organizar, hasta tener todo organizado, tener todo de una forma que podamos encontrarlo fácilmente, como por ejemplo cuando podemos ordenar nuestros libros, cuando ordenamos las herramientas, ordenamos las verduras, los vegetales. Incluso cuando queremos ver una serie, hay una clasificación por género, por tendencia, que nos ayuda a elegir. Incluso
hasta en el mismo escudo, nuestro mismo escudo nacional, pues vemos acá una clasificación por los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Entonces, la clasificación está presente en casi todo aspecto de nuestra vida. Bueno, y por supuesto, pues la ciencia también tiene su propio sistema de clasificación. Y es justamente a lo que vienen estas dos palabras, taxonomía y sistemática. ¿Qué cosas son y cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, pues la taxonomía, la palabra taxonomía viene de dos voces griegas, que es taxis, que significa ordenar, hemos comentado, y nomos, que significa norma o regla. En cambio, sistemática, pues deriva de la voz en latín, sistema, que hace referencia pues a una unión de elementos que están relacionados entre sí. Bueno, entonces, bueno, la taxonomía sería pues una ciencia, lógicamente, que se encarga de clasificar, es decir, formar grupos en base a las diferencias que existen, las características de los elementos que van conformando estos grupos. Mientras que la sistemática, pues, es la ciencia que, una vez que ya están formados estos grupos, es la que se va a encargar de ordenar estos grupos y, bueno, ¿en base a qué? En base a sus relaciones evolutivas, lo cual nosotros los biólogos llamamos filogenia. Ay, perdón. Bueno, entonces la taxonomía, pues, una vez que reúne todas esas características, va a formar los grupos, los cuales también van a denominar taxón. De ahí viene justamente este nombre de taxonomía. Y bueno, en cambio la sistemática, pues, establece el orden como estos taxones, como les decía, van a ir ordenándose. Pero un ratito quiero minimizar esto, que no me deja ver. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como ejemplo, pues en taxonomía, pues, como decía, vamos a formar los grupos. Por ejemplo, acá los grupos de vertebrados a grandes rasgos, porque en realidad esto es un poquito más complicado. Bueno, taxonomía, pues, en base a sus características de estos animales, los vertebrados, vamos a distinguirlos como peces, reptiles, aves, mamíferos, anfibios, en función de las características que estos tienen y que los podemos ir diferenciando. Pero aquí, digamos, solamente voy a ver sus características y establecer los grupos. No me va a interesar si es que los peces están más relacionados con los mamíferos o con las aves. Eso no a este momento no me va a interesar. Simplemente me va a interesar definirlos. En cambio, cuando ya entramos a la sistemática, acá sí me interesa saber qué grupos están más emparentados con otros. Por ejemplo, aquí vemos, bueno, todo esto de aquí serían los peces. Vemos que en realidad todo lo que nosotros llamamos peces, en realidad son diferentes líneas evolutivas, por lo tanto, actualmente lo que era antes la clase peces, pues ya se ha desaparecido y más bien eh, están digamos, las diferentes líneas están formando clases por sí mismas. Y bueno, por otro lado también vemos que los reptiles, bueno, acá serían los reptilios, los mamíferos, los reptiles y las aves, pues estarían acá un poquito, digamos, bastante relacionados, pero incluso están como que en medio. Bueno, después voy a hablar un poquito más de esto, que da un poquito de problemas, pero bueno, el asunto aquí es que vemos en sistemática lo que nos va diciendo es cuál es la relación en base a si hay o no hay un ancestro común entre los diferentes grupos o líneas evolutivas que vamos acá determinando. Bueno, un ejemplo, bueno, esto de sistemática, bueno, hablaba de que hay un sistema, bueno, que es un ejemplo, bueno, acá me van a disculpar bastante, porque bueno, yo soy botánico de formación, así que la mayoría de ejemplos van a estar dados por plantas, no tanto por animales. Bueno, este es un sistema de clasificación llamado, en base, bueno, dado por este señor Cronquist para las dicotiledones. Bueno, ¿cuáles son las dicotiledones? Pues son estas plantitas que tienen aquí dos cotiledones, que son hojas germinales. Entonces, y aquí está como esta clase de plantas, pues, están ordenadas según sus relaciones evolutivas. Ahora, este sistema, si bien es uno que se usa, bueno, se usa bastante para enseñanza en universidad, lo cierto es que es un poquito desfasado. Por ejemplo, ahora cuando en años recientes se ha recurrido al sistema llamado APG por Angiosperma Phylogeny Group. Aquí este grupo de revisores pues ha revisado todos estos grupos y lo que ha determinado pues es que lo que decía Cronquist pues parece que hay grupos que deberían desaparecer y deberían dividirse. Cosa que en la actualidad, pues el sistema APG pues, ha cambiado de esto, digamos, a esto, donde las dicotiledones, bueno, las monocotiledones acá están por su propio lado,
pero lo que era la dicotiledones pues se ha terminado por dividir en tres grupos distintos, que son bueno, las angiospermas basales, las plantas con flores basales, las magnolióxidas, que pues, voy a hablar un poquito de esto, y luego el resto de cotiledones, que ya pasaría a ser pues eudicotiledón. Entonces, este sistema que nos ha enseñado sobre monocotiledones y cotiledonias, aquí con APG, pues como que ha cambiado bastante. Entonces, y eso es lo que, si cuando estudiamos sistemática, vemos que muchas cosas empiezan a moverse de sitio justo en función a lo que vamos, como los biólogos vamos ahondando en la investigación de todos estos temas, los seres vivos. Bueno, un concepto que quiero tratar aquí también es el de filogenia. Bueno, ¿qué cosa es la filogenia? Es la relación, digamos, evolutiva entre los diferentes grupos de seres vivos. Esto en función a que si es que tienen o no tienen un antepasado común. Bueno, y a este respecto, pues, aquí también tengo que mencionarles a Luca. Bueno, ¿quién es Luca? Es las siglas en inglés de el último ancestro común universal, es decir, sería el ser vivo del cual todos los seres vivos descienden. Sería algo así como el Adán de todos los seres, del cual todos los seres vivos descendemos. Y bueno, y si hablamos de Adán, pues tampoco podemos dejar de hablar de Eva. Bueno, es otro ejemplo de cómo es esto de la filogénesis del antepasado común. Bueno, en el caso de, bueno, este ejemplo que es el de la Eva mitocondrial, bueno, sucede que bueno, nosotros dentro de nuestras células tenemos unas organelas llamadas mitocondrias, que son las que se encargan de producir la energía que la célula necesita. Bueno, sucede que estas mitocondrias tienen su propio ADN, y diferente al ADN del resto de las células, al ADN del núcleo. Entonces, mientras que en el núcleo, pues, como sabemos, nuestro ADN lo heredamos pues, de nuestros padres por la singamia, pero cuando el óvulo, cuando el espermatozoide se une al óvulo, el espermatozoide solamente ingresa su material genético, no ingresa ninguna otra parte de la célula. Cosa que entonces las mitocondrias perdón, las células que se van a formar después cuando se cree ese nuevo individuo, van a tener solamente las mitocondrias que tenía el óvulo. Por lo tanto, van a ser las mitocondrias de la madre. Entonces, es decir que al estudiar el ADN de estas mitocondrias, pues va a ser simplemente el ADN que hemos heredado de nuestra parte materna. Y bueno, pues según estos estudios, pues se ha establecido que la edad mitocondrial, es decir, la que sería el ancestro común de toda la raza humana, pues fue en algún momento una mujer africana, pues de varios miles de años en la antigüedad. Bueno, otros conceptos que también quisiera mencionar que están asociados a la filogenia es lo que es grupo monofilético. Bueno, ¿a qué se refiere algo monofilético? Bueno, se refiere a un grupo que tiene todos sus integrantes tienen un mismo antepasado común y a su vez también este antepasado común forma parte del grupo. En sistemática también, en taxonomía se está buscando que todos los grupos que se establecen sean de esta forma, monofiléticos, para que después no haya problema de para dónde se van o dónde se quedan las especies cuando las vamos moviendo de sitio. Pero también hay otros casos en los que ocurren grupos parafiléticos. ¿Qué es lo que sucede acá? Que, bueno, también al igual que el grupo anterior, todos los taxones que lo conforman, pues tienen un antepasado común, pero el grupo no incluye a todos los descendientes, es decir, hay un cachito de especies o de taxones que simplemente pues, se excluyen dentro de este grupo pese a que tienen un antepasado común con los anteriores. Y finalmente, el grupo polifilético, que es el caso de los que forman este grupo, pues no tienen un antepasado común, son de diferentes líneas evolutivas, pero sin embargo, por algunas características afines, se les ha preferido pues, agrupar, aunque esto sea medio artificial, es decir, no hay un sustento filogenético, como en el caso de los casos anteriores, para que estén agrupados. Bueno, acá eso simplemente para explicarlo. Pues un grupo filético, pues, pues, como hemos estado viendo, los anfibios, todos tienen un solo antepasado común. Los mamíferos, todos tienen un antepasado común. Pero cuando llegamos acá a los reptiles, a las aves, acá hay un problema, porque tanto reptiles como aves tienen el mismo antepasado común. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de reptiles, tenemos que excluir a las aves,
Por lo tanto, según lo que hemos visto, sería un grupo parafilético, porque tienen un mismo antepasado común, pero hay un grupo que lo estamos excluyendo. En cambio, bueno, uno polifilético, bueno, en algún momento se intentó, o sea, mejor dicho, se unió a los mamíferos con las aves, bueno, por el tema de que los dos poseen sangre caliente, y bueno, el corazón también tiene 4 cavidades, a diferencia de los reptiles, que solamente tienen 3, y tienen sangre fría. Entonces, en función de esas cosas, pues se intentó esa unión, pero pues se vio pues que eso era en realidad forzar un grupo polifilético. Entonces eso, como les repito, la sistemática lo que intenta hacer, y bueno, más bien le dice la taxonomía cuando crea sus grupos, que estos grupos sí o sí tienen que procurar ser monofiléticos. Y bueno, pues regresando acá al caso de las aves y los reptiles, pues aquí entonces hay una controversia, que si la sistemática nos dice que los grupos tienen que ser monofiléticos, entonces pues simplemente las aves deberían desaparecer como grupo taxonómico. Esa es una opción. La otra opción sería que los reptiles desaparezcan como grupo taxonómico y que más bien, bueno, los lipidosaurios, que son si no me equivoco, son las lagartijas y las serpientes, los testúnides, que son las tortugas, y los cocodrilos, estén como grupos separados y ya reptiles simplemente desaparece. Bueno, pues la verdad yo no sé cómo será eso. Bueno, los herpetólogos, que son los que estudian reptiles y anfibios, y los ornitólogos, que son los que estudian aves, ellos en algún momento tendrán que decidirlo qué es lo que hacen. Y simplemente como yo no soy experto en ninguna de estas docencias, yo simplemente ahí me quedo viendo cómo resuelven sus diferencias estos especialistas. Bueno, de las categorías taxonómicas, los grupos que estaba hablando, ¿cuáles son los que existen? Bueno, para esto vamos a regresar bastante en el pasado, hasta el año 1753, y mencionarles a este señor Carlos Linneo. Él fue, bueno, mejor dicho, es considerado el padre de la taxonomía y la sistemática, ya que él fue la primera persona que se interesó, bueno, no exactamente no es la primera persona, sino porque ya más antes de él, ya otros estudiosos intentaron encontrar una forma de clasificar a los seres vivos. Sin embargo, él fue el primero a establecer un sistema eh, basado justamente en las características que los seres vivos tenían para establecer un sistema. Entonces, por eso por eso es que es el considerado el padre de la taxonomía, porque ya empieza este estudio como ciencia, ya que era un método para hacer esto. Entonces, y bueno, todo esto empieza con su famosa obra Especies Plantarum, porque él empezó justamente con las plantas. Y bueno, otro libro también importante que se considera incluso el primer tratado de sistemática en zoología, que es el Sistema Naturale, en el cual también Linneo, pues lo que intentaba, pues él era, bueno, acuérdense que acá todavía no había aparecido Darwin con su teoría de la evolución. Entonces para él el sistema natural era poner los seres vivos en el orden según cómo correspondía dentro de la creación de Dios. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con estas palabras? Bueno, un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un perro, acá tenemos un mapache. Bueno, según este sistema natural de Linneo, pues el perro estaría más arriba que el mapache. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, si vemos las características del perro, pues el perro pues, es un animal bastante noble, fiel a los humanos, mientras que el mapache, pues desde la vista de Linneo, era pues un pillo, un ladrón. Entonces merecía estar más abajo. Incluso el nombre científico que se le dio al mapache es prokion. ¿Qué significa la palabra prokion? Pues en griego significa pro, antes, y sion, perro, haciendo ver pues que para Linneo pues el mapache, como decía, estaba antes o más abajo que el perro en la línea evolutiva, si estaba más lejos de Dios. Bueno, sin embargo, bueno, sin entrar en controversias de si la vida es producto de una evolución o una creación, eh, Linneo en esta obra, en estas dos obras que he mencionado, él estableció pues este sistema creando unas categorías que van desde la especie, el género, la familia, el orden, la clase y el reino. Sin embargo, desde 1700 hasta nuestros días, lo cierto es que esto nos ha quedado bastante chico. Y bueno, en la actualidad, pues también las categorías taxonómicas se han extendido, dándonos pues la división, el dominio, e incluso estas que digamos son las que aparecen en todo manual de sistemática,
nos quedan chicos a los que usamos taxonomía. ¿Por qué? Porque a veces dentro de un género hay tantas especies que tenemos que partirlo en subgéneros. Incluso estos subgéneros tenemos que partirlos en secciones. Igual con las familias, tenemos que partirlas en subfamilias. Incluso entre familia y género hay otra eh, hay otro taxón que nos menciona que es la tribu, que también, incluso la tribu, tenemos que partirlas en subtribu, y así con todos los demás taxones, categorías taxonómicas, tenemos que partirlos, porque si no, ¿verdad? No nos permite estudiar, o sobre todo cuando hacemos sistemática, no nos permite ver cuál es la verdadera relación filogenética entre todos estos taxones que estamos mencionando. Bueno, para poner un ejemplo de esto, he puesto acá la papa. Es uno de los cultivos más emblemáticos de acá de Perú. Bueno, la papa pues pertenece al dominio de los eucariotas, Eucarya. El reino es Plantae. La división es Magnolophyta. La clase es Magnoloxida. El orden Solanales. La familia Solanaceae. El género Solanum y la especie es Solanum tuberoso. Ahora, aquí, no sé si se dan cuenta que acá yo he señalado las terminaciones de la división, la clase, el orden, la especie, perdón, la familia. Bueno, es porque, bueno, en botánica, ojo, esto solamente aplica para botánica porque eh, digamos, la zoología tiene su propio código de nomenclatura y la botánica tiene también su propio código aparte. Bueno, en botánica, cuando nosotros a un taxón lo terminamos con el sufijo fita, estamos indicando que eso es un filo, o una división, perdón. Si termina con la terminación ópsida, estamos hablando de una clase. Si termina con ales, estamos hablando de un orden. Y si es en ACAE, pues es de una familia. Como les decía, bueno, en zoología, para los animales, también tienen su propia clasificación, sus propias terminaciones. No estoy muy al tanto de eso porque, bueno, me van a disculpar, yo no he estudiado la taxonomía zoológica, pero sí sé que la hay, pueden buscarla e investigar sobre esto si es que les interesa. Pero bueno, y bueno, aquí lo que llama la atención de repente es que, como por ejemplo aquí, bueno, el nombre de el filo, bueno, de la división de la clase, no se encuentra con Magnolia. Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, es porque en botánica también existe un principio llamado principio de tipificación, que dice que si existe un taxón llamado Magnolophyta, es porque existe otro taxón por debajo de él llamado Magnolióxida, o sea, una clase que le va a dar el nombre. Igual es con todas las clases subsecuentes. Aquí estamos viendo todo el orden taxonómico de la Magnolia del Amazonas, otra especie nativa acá de Perú, cuyo nombre científico es Magnolia amazónica. Y vamos viendo pues que todo este género Magnolia es el que da nombre a todos los taxones posteriores. Y bueno, si es que hay digamos, si hay un taxón tipo también, hay una especie tipo. En este caso, el taxón tipo del género Magnolia es la Magnolia virginata, que es una especie de Estados Unidos, de Norteamérica. Bueno, ¿qué quiere decir esto con taxón tipo? Quiere decir que, bueno, yo a la hora de hacer la descripción digamos, del género Magnolia, yo he cogido a esta especie, Magnolia virginata, y he dicho, ya, todas las especies, mejor dicho, todas las plantas que se parezcan a esta Magnolia virginata, entonces van a estar dentro del género Magnolia. Eso es lo que estoy diciendo con la tipificación. Y bueno, antes yo mencioné acerca de las angiospermas, las dicotiledóneas, ¿dónde están aquí? Bueno, pasa que angiospermas es otro nombre para magnolofitas y Magnolióxida es otro nombre para dicotiledóneas. Solo que estos nombres, digamos, si bien se han mantenido porque son nombres clásicos, pero digamos, los botánicos preferimos usar estas terminologías porque ya con decir Magnolióxida, pues ya sé que me estoy refiriendo a una clase, no necesito indagar más. Entonces, es más por practicidad que por otra cosa. Bueno, una cosa que yo, cada vez que entro a la internet, incluso en páginas de divulgación científica, o incluso en mismos artículos científicos, es que muchas veces el nombre científico lo escribimos mal. Bueno, para empezar,
El nombre científico es un binomio. Bueno, puede ser un trinomio, incluso si es que añadimos el nombre del autor o los autores, el nombre, que también es válido. Pero esto es siempre, siempre tiene que estar género y el epíteto específico tienen que estar en cursivas, sí o sí. Un error que yo siempre veo incluso en libros es que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, que es la magnolia amazónica, ponen género magnolia, especie amazónica, ya. Eso es incorrecto, porque como les acabo de decir, el nombre científico es un binomio o un trinomio si es que añadimos el nombre del autor. Amazónica, o sea, si bien es correcto, el nombre del género es correcto, pero el nombre de la especie no es amazónica, es magnolia amazónica. Este amazónica se llama epíteto y simplemente es una descripción de la especie. Y no puede funcionar como especie porque hay muchas especies que son que tienen como epíteto amazónica. Porque, bueno, esta, como decía, se llama magnolia amazónica porque viene del Amazonas. Y en el Amazonas hay muchas especies de plantas que vienen del Amazonas. Está la Victoria amazónica, la Caliandra amazónica, la Inga amazónica. Es decir, hay un montón de plantas que vienen con el epíteto amazónico. Por eso es que esto simplemente no sirve, no funciona, es incorrecto. Otra forma correcta también de escribir un nombre científico es subrayarlo. Sobre todo, esto era antiguamente cuando no teníamos computadoras y todo lo escribíamos con máquinas de escribir, entonces era un poco, mejor dicho, era imposible usar las cursivas, entonces teníamos que usar subrayar, pero eso todavía se considera correcto. Es incorrecto también escribirlo el nombre científico sin ninguna de estas dos características que mencioné. Más que nada porque, si se han dado cuenta, los nombres científicos siempre vienen del griego o vienen del latín. Entonces, al ser nombres que vienen de un idioma extranjero, que no es el que usamos nosotros, entonces, por regla también de redacción técnica, tienen que ir en cursiva. También a veces, pues, si estamos hablando de más de una especie del mismo género, podemos abreviarlo. O sea, como acá mencioné la magnolia amazónica, la magnolia virginata, puedo abreviar M virginata porque se sobreentiende que estamos hablando de magnolias. Pero si, por ejemplo, si yo quisiera aquí hablar, por ejemplo, magnolia amazónica y hablar, por ejemplo, de la malva silvestris, que es el nombre científico de la malva, y pongo M silvestris, ahí estaría correcto porque estoy hablando de otro género, entonces tendría que escribirlo todo completo. Entonces, quisiera que después de esto, viendo esto, ya no cometan esta clase de errores en la escritura de los nombres científicos. Y bueno, ahora con los nombres comunes, de verdad, basta con solo conocer los nombres comunes para conocer toda la diversidad que tenemos bueno, no solo de flora, sino de seres vivos en general. Bueno, acá yo les voy a presentar un estudio, esto lo hizo Antonio Brack en el 1999. Bueno, estos son datos sacados de este libro, la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Perú. Bueno, acá Bragg recogió hasta 9.000 nombres comunes. De estos 9.000 nombres comunes, correspondían solamente a 5.000 especies de flora, 5.000 especies de plantas. O sea, que sí que había especies de plantas que tenían más de un nombre común repetido. Y de estas 5.000, solo 3.000 eran plantas silvestres, es decir, aquí había que sacar pues las que eran cultivadas, que son como la papa, la zanahoria, la cebolla, entonces esas no están acá incluidas en estas 3.000, que son plantas solamente silvestres. Pero antes de Bragg, había venido estos dos señoras, Bragg y Saruki, en 1993, ellas habían hecho un catálogo de, ojo, con esto, plantas con flores. Y acá no estamos metiendo ni helechos, ni musgos, ni algas, solamente plantas con flores. Y ellas habían determinado hasta bueno, en realidad más de 17.000 especies para Perú de plantas con flores. Y este número, solo 10 años después, quedó pequeño cuando Carmen Ulloa y otros colaboradores pues aumentaron ese número a casi 19.000. Y bueno, hasta el 2020, en la página, en la base de datos de Jardín Botánico de Missouri, Trópicos,
cuando tú entrabas y ponías Perú, te salían más de 25.000 especies registradas para Perú. Entonces, como vemos, pues incluso estos 9.000 nombres quedan bastante pequeños para toda la cantidad de especies vegetales que tenemos aquí en Perú. ¿Que los nombres comunes son inútiles? No, para nada. De hecho, nos dan bastante información sobre cuál es el valor que tienen las plantas, el valor social, cultural, bueno, de la biodiversidad en general, no solo plantas, para una comunidad. Entonces, cosa que incluso mientras más especies silvestres tienen un nombre en una comunidad, eso quiere decir que estas especies pues forman parte de la comunidad y por ende pues a las personas les importa más conservar esas especies. Entonces, es un dato importante, bastante bueno. Perdón. Sin embargo, pues a la hora de hacer determinación taxonómica, pues nos sirve muy poco. Nosotros necesitamos sí o sí tener el espécimen, ver el animal, ver a la planta, incluso manipularlo para poder saber la identidad taxonómica de esto. Y como un ejemplo, pues acá les pongo estas dos fotografías de dos plantitas que parecen iguales, pero en realidad un botánico, pues simplemente al verlas sabe que nada de igual. Para empezar, la de arriba es una Orientalis integrifolia, es de la familia Ranunculaceae, y la de abajo es un Paranophyllus subatus de la familia Aciifera. También los botánicos sabemos pues que las ranunculáceas son plantas bastante primitivas, mientras que las asteráceas pues están entre las más evolucionadas. Y bueno, entonces, pero si se ven igualitas, ¿qué es lo que la diferencia? Bueno, pues el asunto es que, bueno, pero el asunto es que mientras que en el orientales, estas estructuras que se ven acá son los estambres, o sea, todo esto es una sola flor, y esos son pues todos sus estambres que tienen una flor. En las asteráceas, pues todo esto que estamos viendo no es una flor, sino es una inflorescencia, es decir, un conjunto de flores. Cosa que cada una de estas cositas que vemos acá, en realidad es una flor. Si nosotros lo abrimos, vamos a ver pues que cada una de estas pues tiene su propia corola, su propio pistilo, su propio ovario, su propia antera, y todas las partes de una flor las vamos a encontrar en cada uno de estos puntitos. Entonces, eh, para ver eso, pues, como le digo, para poder diferenciar tenemos que examinarlos, no solamente tenemos que basarlos en lo que se ve a simple vista. No, pues son muy difíciles, mucha gente a veces les tiene miedo a esto. Bueno, no voy a mentirles, sí es difícil, pero digamos, tienen como que sus hubs que nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, yo si bien llevo más de 15 años trabajando en temas de biodiversidad y, bueno, y, y ecología vegetal, pero ni siquiera en todo ese tiempo me he podido aprender los 17.000 nombres que están en Brachis taruki, ni mucho menos los 19.000 que mencionó Ulloa. Entonces, pero sí, hay varias cosas que te ayudan a familiarizarte mejor con los nombres científicos. Por ejemplo, bueno, acá vemos este cactus se llama Austrocylindropuntia subulata. De repente a algunos que están intentando pronunciar este nombre se les ha adormecido la lengua, porque eso fue lo que me pasó la primera vez que yo intenté pronunciar este nombre. Pero lo cierto es de que si agarramos este nombre se lo podemos descomponer. Por ejemplo, la primera parte, austro, hace referencia a que este cactus pues, viene del hemisferio sur. Luego la segunda parte, cilindro, se refiere a que tiene forma cilíndrica. Y finalmente Opuntia es el nombre latín para los parientes de la tuna. La tuna es Opuntia ficus indica. Entonces todas las plantas que se parecen a la tuna van a ser opuntias. Entonces ya con esta descomposición pues ya no es tan complicado este nombre. Y muchos de los nombres científicos que nos vamos a ir topando pues tienen este mismo comportamiento. Solo hay que familiarizarse un poco con las palabras en latín, en griego que van diciendo, y eso pues nos ayuda bastante porque después con otros términos, pues simplemente los términos se van a ir repitiendo. Pues. Por ejemplo, hay otro género que es Punopuntia. ¿Por qué se llama Punopuntia? Porque también es una puntia, como les comentaba, y viene de Puno. Entonces ya sé cómo orientarme con el nombre científico. Bueno, ahora sí, pasando a lo que son la clasificación en sí de los seres vivos. Bueno, vamos, de repente, muchos les han
han enseñado pues, acerca del reino vegetal, animal y mineral. Que esto viene de la época de Linneo. Linneo fue el primero que estableció estos reinos. Sin embargo, pues esto ya está un poco desfasado. Pero bueno, siguiendo esto, pues a lo que tenemos con reino animal y vegetal, bueno, pues el reino, bueno, de las plantas, pues sería pues simplemente son los seres vivos pues que no se mueven. Pero bueno, añadiendo algunas cosas a esto, pues las plantas pues tienen una las plantas en general tienen una segunda membrana que se llama pared celular. Ahora, en el caso de las plantas, si las plantae, esta pared celular está hecha de celulosa. Pero bueno, ¿por qué menciono las plantas? Bueno, porque como les decía, para Linneo, pues todo lo que no se moviera era una planta. Bueno, pues entonces, en un inicio, pues él había incluido en este grupo, pues a las bacterias, a los hongos y a las algas. Entonces, pero bueno, hoy día pues solamente incluye a las plantas terrestres y también se considera las algas verdes, porque son los primeros organismos en adquirir pues unos organelos llamados cloroplastos. Entonces, esto fue lo que bueno, esa fue la forma como agruparon este reino, excluyendo todas las demás categorías que había mencionado. Entonces, que el reino animal, pues simplemente sería, pues, todo aquello que se mueve. Todo aquello que se mueve es un animal. Y también, por eso que también incluía, pues, a los protozoarios, que son seres unicelulares, microscópicos. Sin embargo, bueno, conforme fuimos avanzando con el estudio de la vida, pues nos dimos cuenta que habían diferentes células, diferentes tipos de células, que son, bueno, las células eucariotas y las células procariotas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la envoltura nuclear. Las células eucariotas tienen núcleo, de hecho, la palabra eucariota significa eu verdadero, carion significa núcleo, tienen un verdadero núcleo. Mientras que las procariotas, pues, como vimos con el caso del mapache, es antes, carion núcleo, entonces quiere decir que es antes del núcleo, están por debajo del núcleo, no tienen núcleo las procariotas. Y además, pues, las procariotas son mucho más pequeñas que las eucariotas. Tienen, como señalo acá, una célula procariota en promedio es del tamaño de una organela de una célula eucariota. Y bueno, esto de los imperios es porque, bueno, como sabemos, un imperio pues es una unidad donde está conformada por varios reinos. Entonces, bueno, entonces vamos a ver que había, bueno, que estos imperios también se le llama dos dominios, porque vamos a ver que hay varios reinos que van a estar bajo estos dos dominios o imperios. Bueno, en el caso de los procariotas, bueno, solamente va a haber un reino, bueno, obviamente en un inicio solamente se propuso un reino, que era el reino Monera, mientras que el reino eucariota, pues, lo dividieron en base justamente a otras características celulares, el reino plantae, las plantas, como yo les mencioné, el reino fungi, ir separando a los hongos de las plantas, bueno, el reino animal también quedó, y luego tenemos el reino, en ese momento teníamos el reino protista o protoctista, que lo que hacía era todos los seres vivos que no eran ni animales, ni hongos, ni plantas, es decir, tenían características de ambos, quedaban pues asociados en este reino. Y eso fue lo que se conoció en su tiempo como los 5 reinos de los seres vivos. Esto, bueno, y esto quedó por muchos años. Cuando estaba en el colegio me lo enseñaron de esta forma. Y bueno, el asunto es de que, bueno, hasta ahí parecía que estaba todo bien, pero había ciertos problemas con esta clasificación. Y es que, como les mencionaba, pues, por ejemplo, los protistas, pues, bueno, vimos la parte de filogenética, les mencionaba sobre grupos parafiléticos, polifilíticos, bueno, en el caso de los protoctistas, pues era eso, pues no había algo que realmente los agrupara, simplemente eran los que no eran ni plantas ni animales, entonces los poníamos ahí, entonces ahí pues es donde teníamos estos problemas que hacíamos con estos tipos de seres vivos. Bueno, sin embargo, bueno, siguiendo con el estudio de la vida, pues, bueno, primeramente, viéndonos a nosotros los humanos, bueno, nosotros nos podemos considerar como seres mesófilos, es decir, seres que estamos, digamos, dentro de un rango de temperatura, presión, en el cual nos desarrollamos. Y casi todos los organismos con los que nosotros convivimos están dentro de ese mismo rango de condiciones ambientales.
Sin embargo, también nos encontramos que también habían seres extremófilos, es decir, seres que podían vivir en zonas muy frías como los hielos antárticos o zonas incluso muy calurosas como es el agua hirviendo que hay en los geysers o en las aguas, las aguas termales. Entonces, y cuando examinamos a estos seres vivos, realmente, bueno, eran bacterias, bueno, pues, estaban consideradas bacterias, pero vimos que cuando las pudimos estudiar con más detenimiento, vimos pues, que tenían características que diferían en mucho del resto de bacterias. Es más, mientras que para el resto de seres vivos, pues este tipo de ambientes serían hostiles, serían inhabitables, pues estas bacterias pues estaban felices ahí, sobreviviendo. Pues, esto nos llevó pues a estos seres extremos, pues considerarlos un tercer dominio, que se denominó arquea, porque tenían características pues que no calzaban con los eucariotas, pero que diferían bastante de las bacterias. Sin embargo, bueno, esto hoy en día de los tres dominios, digamos, no es del todo aceptado por todos los biólogos, porque consideran pues que las arqueas, pues, en realidad no son tan diferentes de las bacterias como para considerarlos un dominio aparte. Pero sin embargo, sí nos dejó claro pues que entre bacterias y arqueas sí eran dos líneas evolutivas completamente distintas. Es por eso que luego, bueno, el esquema de 5 reinos se tuvo que actualizar a 6 reinos, perdón, a 6 reinos de los seres vivos, ya desapareciendo el reino Monera y considerando pues el reino Archaea y el reino Bacteria, por su parte. Bueno, ¿y cómo son estos dos reinos? Bueno, las bacterias creo que no necesitan mucha presentación, son bueno, también tienen pared celular, por eso que en un momento se les consideró plantas, solo que en lugar de hecha de celulosa, está hecha de una proteína llamada mureína, que es un peptidoglucano. Y bueno, este grupo, pues, bueno, en la actualidad tiene, bueno, a las bacterias verdaderas, eubacterias, y también a las cianobacterias, que son también llamadas cianoalgas, porque en mayoría son fotosintéticas y son de hábitat acuático. Y en un momento, como dijimos, también quedó a las arqueobacterias, pero ahora estas terminaron formando su propio reino. Bueno, el nombre arqueo viene del griego también, ahiak, significa antiguo, porque, bueno, se cree que estos organismos pudieron ser los primeros organismos en aparecer sobre la Tierra debido a las condiciones donde viven, que son ambientes extremos. También, bueno, su pared celular es diferente, bueno, generalmente son pseudo-peptidoglicanos y son sustancias parecidas a la mureína, pero que no es mureína, como en el caso de las bacterias. Y además, pues tienen grandes diferencias, o sea, si bien son del mismo tamaño y la forma que las bacterias, pero tienen grandes diferencias bioquímicas y genéticas con sus primos hermanos, que eran las bacterias. Ahora, ¿se acuerdan de esto que les mostré explicándoles sobre las células eucariotas y procariotas? Y que, bueno, las células procariotas tienen el tamaño de una organela. Bueno, pues una científica llamada Lynn Margulis, al observar esto, dijo, esto es sospechoso, porque veía pues que, como les mencioné, por ejemplo, el caso de unas organelas como las mitocondrias, tienen su propio ADN y es bastante similar al de las bacterias. Entonces, ella, estudiando mucho sobre esto, llegó a la conclusión de que en algún momento una célula eucariota ingirió una bacteria y la convirtió en su organela, lo cual llamó a la teoría de la endosimbiosis, en la cual, pues, una vez que bueno, este individuo, esta célula eucariota, perdón, esta célula eucariota consumió a la bacteria, en lugar de digerirla, pues se asoció, cosa que bueno, la bacteria se benefició porque tenía un lugar donde protegerse, donde tener alimento disponible, mientras que la célula eucariota, pues, se benefició porque le daba más, los metabolitos que producía la bacteria, pues lo beneficiaban a ella. O sea, es de las mitocondrias, pero también de los cloroplastos. Parece que los cloroplastos, bueno, si las mitocondrias provinieron de las bacterias, los cloroplastos provinieron de las cianoalgas, ya que también la estructura, bueno, los cloroplastos también tienen ADN y también las estructuras internas que les permiten hacer fotosíntesis, pues son idénticas a las que tienen las cianobacterias o las cianoalgas. Entonces, por eso es que esta teoría es la que actualmente es la más aceptada sobre el origen de estos organelos.
Sin embargo, pues siguiendo estudiando la vida, vimos que eh, este hecho no solo pasó una vez, sino que pasó varias veces en el árbol evolutivo, como fue en el caso pues de bueno, de las algas rojas, las algas pardas. Parece pues que después de que sus ancestros ingirieron, pues en este caso, pues una cianoalga para convertirlo en un cloroplasto, estas algas unicelulares fueron a su vez fagocitadas, comidas por otras células más grandes, y estas células pues en lugar de digerirlas por completo, a los cloroplastos los iban conservando, solamente que como estos venían de una fagocitosis secundaria, sí, tuvieron 3 o 4 membranas. Entonces, bueno, esto, como repetí, bueno, cuando Lynn Margulis estudió esto, se vio pues que esto no solo se dio una vez, sino incluso varias veces en todo el árbol de la vida. Sin embargo, bueno, ¿esto por qué lo menciono? Porque esto después sirvió como criterio para que, bueno, estas partes en el reino protoctista, las algas, bueno, realmente, bueno, las algas, estos organismos fotosintéticos que no que como eran en líneas evolutivas distintas, no había como forma de agruparlos, pues dio un criterio para agruparlos, cosa que pasamos de tener 6 reinos a tener 7 reinos de seres vivos, donde, bueno, todos estos seres que habían heredado, digamos, venían de bueno, habían heredado fotosíntesis de una endosimbiosis secundaria, pasaron a formar, pues, lo que conocimos como el reino cromista. Mientras que no, todos los demás, los que tenían más características animales, pasaron a ser los protozoarios. Y terminamos formando, pues, los 7 reinos, como en Juego de Tronos. Y bueno, acá una pequeña descripción de esto, el reino fungi. ¿Qué cosa es? Bueno, está formado por los organismos que llamamos hongos, que estos también, igual que las plantas, no tienen capacidad motor, también tienen una pared celular, solo que está hecha de quitina. Ojo con este dato, cómo es su pared celular. Ellos crecen formando hifas, y bueno, una característica por la cual se separó es que si bien parecen plantas, pero lo cierto es que al estudiar su filogenia, los hongos están más emparentados con los animales. Y es que, bueno, la quitina que forma su pared celular es también la misma sustancia que forma el exoesqueleto de los artrópodos, los insectos, los crustáceos, y también es lo que forma, por ejemplo, nuestras uñas. Entonces, bueno, eso es solo un ejemplo. Hay otras características celulares que tienen los hongos que las hacen más cercanas a los animales que a las plantas. Entonces, y bueno, hay otra cosa que también caracteriza a los hongos es que estos carecen de flagelos. Ojo con ese dato de los flagelos. Porque, bueno, bueno, ahora hablando de los cromistas, bueno, básicamente, como mencioné, son organismos pues, que bueno, pueden ser fotosintéticos o no. En el caso de los que son fotosintéticos, son los que han adquirido pues, sus cloroplastos por una endosimbiosis secundaria, por eso que estos tienen 3 o 4 membranas. Mientras que los que no son fotosintéticos, es decir, los que no tienen cloroplastos, pues están emparentados filogenéticamente con estos otros. Y bueno, acá en este taxón, pues en este grupo tenemos a casi todas las algas, excepto las algas verdes y las rojas que están más emparentadas con las plantas, y las cianoalgas, que como vimos están más emparentadas con las bacterias, son protistas. Y también, bueno, como organismos no fotosintéticos tenemos a los pseudohongos. ¿Se acuerdan que mencioné que los hongos no tenían flagelos? Bueno, pues esto es un pseudohongo, tiene un montón de flagelos, entonces esto no es un hongo. Y bueno, de repente no, bueno, para los que de repente no lo han visto en vivo, si algún día van a una chacra o ven una planta que está infectada con hongos, que esa infección no sea en realidad por hongos, sino sean por pseudohongos, porque estos normalmente tienden a ser parásitos de las plantas. Entonces, pues incluso en la grada hay un curso que se llama fitopatología, que es la enfermedad de las plantas, donde se estudia más a profundidad estos pseudohongos, bueno, más que nada cómo erradicarlos. Bueno, protozoa, bueno, en el caso, igual que en el caso anterior, pues bueno, estos, bueno, venían de los protistas, también son una línea,
vienen de líneas evolutivas distintas, pero la diferencia es que aquí, pues, a diferencia del antiguo reino protista, pues aquí ya quedan excluidos todos los organismos que podrían ser vegetales, como la algas, los pseudohongos. Y aquí, pues, más bien tienen más apariencia animales, porque estos se mueven, al igual que los animales. Y aparte que, a diferencia de los organismos, estos se pueden considerar como vegetales, no tienen una pared celular, sino que tienen una pared más flexible, por lo que tienen movimientos ameboides. Por ejemplo, la ameba, esto está dentro de este grupo, pero también tienen otro tipo de locomoción, como por ejemplo son los flagelos o cilios para que puedan desplazarse estos organismos. Ahora, ya para estar terminando esta ponencia, bueno, todo esto que les he hablado, pues sirve de algo, ¿verdad? Bueno, una cosa que yo quisiera confesar es que, bueno, yo si bien mi tema de maestría es en taxonomía y sistemática, lo cierto es que yo he hecho investigación en estos temas. O sea, eh, si bien, bueno, todo esto lo he estudiado a profundidad, todo por el mismo tema de maestría, pero yo nunca he escrito artículos con referente a la taxonomía, referente a la sistemática de algún grupo de plantas. Yo, más que nada, me he dedicado a lo que es trabajar con lo que es ecología y comunidades. Eh, entonces, sin embargo, bueno, y en mi trabajo, bueno, como mencionaba en mi presentación, yo trabajo pues haciendo estudios de impacto ambiental para el sector privado. Entonces, sin embargo, para hacer, bueno, estos estudios de impacto ambiental, es decir, yo voy a un bosque y quiero ver pues cómo puede ser impactado pues por algún proyecto, bueno, la construcción de una carretera o la instalación de, por ejemplo, ahora en la selva bastante se están poniendo pozos de gas o pozos de extracción de petróleo, entonces, ¿cómo yo puedo medir el impacto de estos proyectos? Bueno, pues yo primero necesito ir al sitio, ir al bosque y saber qué especies hay. Y eso, si yo no domino pues, la taxonomía sistemática de estas plantas, pues simplemente es algo que no puedo hacer. Y si no puedo hacer eso, no puedo yo medir el impacto ambiental sobre este ecosistema de esa actividad. Eso que yo, bueno, acá me ven, bueno, yo más que nada me especializo en plantas epífitas, aunque bueno, a la hora de la hora no me queda más que ver cualquier tipo de planta. Bueno, tengo que ir al bosque, tengo que ir a estudiarlas para, como les mencionaba, saber qué especies hay y también cómo estas especies, ya sabiendo eso, cómo estas especies se van a ver afectadas eh, por estas perturbaciones, por estos proyectos que se van a hacer en su zona, en la zona donde se van a desarrollar. Y peor aún, en un país como el Perú, que es un país megadiverso, es decir, no solo de plantas, sino de animales, bueno, microorganismos no sabemos, no lo hemos estudiado, diversidad de lenguaje, cultura, bueno, en un país tan diverso, si no nos ponemos a estudiar cómo poder diferenciar a un grupo de seres vivos de otros, pues simplemente no vamos a poder estudiar y no vamos a poder conservar y mucho menos vamos a poder aprovechar todas estas cosas que nuestro rico país tiene. Entonces es por eso que pese a que uno siempre se pregunta, pues esto para qué nos sirve, bueno, pues ahí está la respuesta, pues si queremos conservarlo, primero tenemos que conocerlo para que así nos importe y así podamos pues eh, cuidarlo, conservarlo y aprovecharlo de la mejor manera para que las futuras generaciones de peruanos también puedan seguirse beneficiando de todos estos recursos. Bueno, eso ha sido todo lo que tenía para mostrarles en esta mañana. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, estoy a su disposición para cualquier otra duda. Gracias. Le damos nuestro agradecimiento al biólogo Michael Vega, profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Le vamos a pedir, por favor, vamos a habilitar los micrófonos a nuestros participantes que están dentro de la sala Zoom y, por qué no, aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook en vivo, para que puedan plantear sus preguntas relacionadas a la temática que hemos estado abordando. A ver, pueden habilitar sus micrófonos, por favor. Y levantamos la manito para poder darles el orden en las preguntas que van planteando. A ver, vamos a ver si tenemos Vania. A ver, Vania, por favor. Buenas
buenos días, o buenas tardes ya. Tarde ya está. Mañana. Ahí está. Adelante, Vania. No, ahorita no tengo ninguna pregunta. Adelante. A ver, creo que... A ver, mientras van hilando algunas de las preguntas, tengo una inquietud, estimado Michael Vega. ¿Qué se puede, qué información pudiésemos tener adicional a estos trabajos de poder adaptar la papa, ¿no? En ambientes extremos. Leí hace buen tiempo de que era digamos, era la especie propicia, ¿no? Para poder hacer adaptaciones incluso fuera de la Tierra, ¿no? Por favor, si nos Sí, pudieras ampliar, aprovechando tu sí, experticia en el ahí tema. justo, Gracias. sí, justo con la Sociedad Científica de Astrobiología, de la cual también soy miembro, hay un estudio que está bastante avanzado, que era para ver la posibilidad de poder cultivar papas nativas de Perú en condiciones del planeta Marte. Con la intención de que bueno, los futuros colonizadores que vayan a ese planeta cuenten con un cultivo para cual autosustentarse. Y bueno, y lo cierto es de que bueno, los Andes peruanos, pues es tan rico en ecosistemas que hay ecosistemas que tienen condiciones bastante similares a las del planeta rojo. Es decir, en Marte hay poca atmósfera, hay harta radiación, hay frío extremo, hay sequedad extrema, y en los Andes peruanos, bueno, en los Andes en general, hay esas mismas condiciones. Entonces, se ha podido encontrar sí se pueden encontrar variedades de papas que pueden crecer bajo esas mismas condiciones. Entonces, bueno, no les puedo dar más porque todavía eso está todavía bajo estudio, pero sí, se ha avanzado bastante a ese respecto. Entonces, Gracias. Melina, te damos el pase, por favor. Sí, muchas gracias. Mientras se van formulando más preguntas en la sala Zoom, hay algunas preguntas aquí en el Facebook, así que voy a lanzar dos por el momento. La primera de ellas es de Mirela Villena y nos dice, buenos días, Michael, una consulta. ¿La escritura del género siempre va en cursiva o puede escribirse sin ella? Esa es una primera pregunta del Facebook. Y la otra pregunta viene de parte de Humberto Luis Alca León, que pregunta, ¿qué seres pertenecen al reino Arcae? Ya, bueno, primero lo del género sí, siempre tiene que ir en cursiva o en su defecto. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de que antes escribíamos a máquina de escribir y no podíamos poner en cursiva, bueno, podemos subrayarlo, eso también es válido, pero eso es por convención del código de nomenclatura tanto botánico como zoológico. Y aparte también es una regla de redacción, toda palabra que viene de otro idioma tiene que ir resaltada con cursiva. Entonces sí, tiene que ir con cursiva. Y sobre las arqueas, bueno, no sé si vieron en mi presentación, hay, bueno, hay un pirococo. El pirococo es una arquea, es una bacteria extremófila que vive en agua por encima bueno, cercano al punto de ebullición. Incluso puede vivir bueno, bajo ciertas condiciones de presión en agua por más de esa temperatura. Entonces ahí tienes pues ese tipo de bacterias se llaman las termófilas, tienes las halófitas, que son bacterias que viven en condiciones de sal bastante elevada. Tienes también incluso hay no me acuerdo ahorita el nombre, bueno, se me dio el nombre, pero también hay unas bacterias que incluso pueden soportar radiación extrema. Entonces, todas esas son arqueas, las que viven en ambientes extremos. ¿Sí? Acá creo, ahí estoy viendo una pregunta en el chat, es de Permíteme Noel, transmitir. justamente. Sí, bueno, él me está preguntando, ¿qué sucede si encontramos una planta que no tiene nombre? Pues se lo demos. De hecho, de hecho, eso es lo que, digamos, esa es la panacea que siempre buscamos los botánicos, bueno, zoólogos en general, encontrar una especie que no tenga nombre, una especie nueva, para así poder darle nombre. Ahora, el asunto es que antes de eso, primero tenemos que asegurarnos que antes nadie la haya descrito con anterioridad. Entonces, para eso, pues, por ejemplo, si encontramos una planta que sospechamos que puede ser una especie nueva, tenemos que, primero, bueno, si es una planta,
ir a los herbarios, revisar todas las plantas de ese grupo y consultar con el especialista que esté estudiando el grupo, y ya si el especialista no la conoce, si vamos a los herbarios y no hay ninguna planta que se le parezca que esté conservada en esos herbarios, entonces ya podemos asumir que esa especie es nueva y la podemos describir, la publicamos, muy importante eso, publicarla para que se dé a conocer, y ahí ya le ponemos el nombre correspondiente según los códigos de nomenclatura. Ahora, esto de los herbarios, de repente es una palabra nueva para muchos. El herbario es como una biblioteca de plantas, es decir, todas las plantas que nosotros hemos colectado, todas las plantas las secamos para conservarlas, y eso es llevado a este herbario, que es un lugar donde tiene las condiciones apropiadas para que este material se conserve, cosa que yo en un momento, como fuera pregunta, tengo una planta que no sé qué cosa es, no sé si es nuevo, o simplemente yo, bueno, no conozco y quiero saber cuál es el nombre, voy al herbario, busco de todas las colecciones, la comparo, y ahí me doy cuenta, pues, si es nueva o si existe, y ya puedo conocer su nombre. Para eso es lo que sirve esa colección llamada herbario. Gracias. Quizás antes de darle el paso a Melina, por favor, Betsy Espíritu, ¿desea plantear su pregunta? Muy buenas tardes. Felicitaciones al doctor. Quería hacer una pregunta. Estaba leyendo un artículo en el cual decía que algunas plantas que habían sido antiguamente silvestres, como el camote, han mejorado cierta resistencia a algunos tipos de plaga. ¿Las mutaciones también pueden ayudar a producir nuevas especies o solamente se encarga del mejoramiento? Gracias. Bueno, de hecho, según lo que dice la teoría, las mutaciones es la principal causa, digamos, de que se altere el ADN, y por lo tanto que se vayan especiando, que los seres vivos se da un proceso que se llama especiación, es decir, la generación de nuevas especies. Y bueno, bueno, mutaciones pueden ser tanto benéficas como maléficas. Bueno, las maléficas, digamos, son las que, bueno, producen cáncer o terminan matando de otras formas al ser vivo. Pero hay otras como la que usted menciona, el caso del camote. Bueno, hay cientos de ejemplos como ese, como esas mejoras pues ayudan ¿cómo se llama? Ayudan a que más bien los individuos de esas especies pues sobrevivan mejor. Incluso, bueno, yo pondría un ejemplo, ese ejemplo ¿cómo se llama? Del choclo, el sea maíz. Bueno, el sea maíz proviene de otra especie silvestre, bueno, una especie silvestre en México llamada el miocinte, el sea miocinte. Bueno, si lo compara, o si yo ahorita les pusiera una fotografía de un choclo con la fotografía de un miocinte, pues aparentemente no tienen nada que ver, pese a que son del mismo género, son del mismo origen. Bueno, lo que pasa es que en algún momento, cuando bueno, en este caso los aztecas, porque esta planta comida es nativa de México, comenzaron a cultivar el miosintes para comer sus granos, solo ese proceso de domesticación comenzó a alterar las plantas de miocinte de tal forma que terminaron produciendo el sea maíz, lo que ahora conocemos como el choclo maíz. Y cosa que, bueno, el miocinte, que si bien todavía sigue existiendo como planta silvestre, como les decía, si lo colocamos junto a su primo cultivado, pues son dos especies completamente distintas. No se pueden, pese a que haciendo la prueba de ADN sabemos que una originó a la otra, hoy en día no se pueden cruzar, ya son especies completamente distintas. Muchas gracias. Gracias. Melina, por favor, si hubiera alguna pregunta adicional. Sí, pues solamente decirte, Michael, que acá la gente en Facebook está muy agradecida con tu presentación, y tenemos otra pregunta que viene de parte de Hugo Dalmiro Luna, quien nos pregunta si tienes alguna referencia sobre estudios sintaxonómicos en el Perú, y si nos puedes contar un poquito más sobre cómo se realizan. Gracias. Bueno, sin taxonomía, bueno, para empezar, ¿qué se refiere a este término sin taxonomía? Viene, bueno, de bueno, bueno, se refiere a, ¿cómo se llama esto? Ecología, bueno, ecología de las comunidades, es taxonomía de las comunidades vegetales. Hay es muy pocos, y la verdad es que lo que pasa es que en ecología vegetal hay diferentes enfoques. Uno que es el de ecología de comunidades, probablemente dicho, pero también hay otro enfoque que es el de ecología de paisajes.
El otro que es el de fitosociología. Bueno, este enfoque de fitosociología, si bien en países, bueno, en zonas como Europa, o incluso Norteamérica, donde hay pocas especies, las comunidades vegetales son más simples, ahí funciona bastante bien, pero al momento de traer esas ideas acá a Perú, como la biodiversidad es tan grande, pues esos conceptos, esas metodologías, pues simplemente no han funcionado bien. Por eso es que, bueno, hay algunos intentos, por ejemplo, hay unos que hizo la Universidad de Trujillo para el caso de Lomas, bueno, como las Lomas también, si bien también son bastante diversas, pero son mucho menos diversas pues, que la selva amazónica o que incluso los Andes. Eh, Parece que ahí les ha funcionado bien, bueno, puedes averiguar por ahí, no, de verdad, no tengo la referencia a la mano como para alcanzarla, pero normalmente, bueno, para selva amazónica, para ecosistemas muy diversos en especies, normalmente ese tipo de enfoques no nos ha funcionado bien. Por eso que, al menos yo en lo particular, yo ya de plano los he descartado. Yo prefiero usar pues más lo que es, bueno, visiones de lo que es incluso ecología de ecosistemas o ecología de paisajes. Gracias. Antes de darle el paso a la maestra Juana, hay un comentario que nos deja Nahuel en el chat. Debemos apoyar la creación de parques botánicos en nuestro país para que la sociedad se acerque a estos temas. Al respecto, quizás nos pueda brindar su opinión. Sí, hay una iniciativa incluso de como un jardín botánico, bueno, para Lima, bueno, porque esto, bueno, lo están impulsando más que nada, bueno, botánicos limeños. Bueno, por el tema de que, bueno, Lima es una ciudad bastante grande, viene toda gente de todo el Perú, y bueno, sería bueno, pues, tener acá a la mano, pues, para que todo el público pueda visitarlos, una representación de la flora que hay en todo nuestro país. Bueno, sin embargo, bueno, en la actualidad, bueno, en la misma ciudad de Lima, también tenemos bueno, hasta tres jardines botánicos, que están, digamos, accesibles al público. Tenemos primero el Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, que es bastante amplio y también tiene flora bastante representativa, no solo del Perú, sino del mundo. Tenemos el Jardín Botánico de la Agraria, del cual yo soy miembro. Bueno, aunque ahí, en este caso, tendrían que primero consultar una cita. Preferentemente es para grupos de estudiantes, colegios, pueden hablar bueno, directamente con la directiva del jardín o con relaciones públicas de la universidad, contactarse para que les hagan una visita guiada. Y también está la del Museo de Historia Natural. Ahí también se hacen visitas guiadas para conocer, bueno, este sí es un poquito más pequeño, hay solamente unas cuantas especies, pero eh, yo creo que para empezar conociendo es un buen inicio por ahí también. Gracias. Por favor, le damos el pase a Juana para plantear su pregunta. Bien, muy buenos días, maestra Silvia, y al ponente. El agradecimiento respectivo por refrescarnos la memoria en el campo de la taxonomía y actualizarnos, que es un tema muy importante. Solo la consulta era, si en este estudio ya tienen la clasificación en 7 reinos, ¿y cómo hace o sea, cuál es el camino para proponer al Ministerio de Educación para que ellos tomen en cuenta y elaboren los libros ya con dicha clasificación? Solamente eso era la pregunta, maestra. Muchas gracias. Bueno, es que no sé si prestaste atención cuando yo mencionaba el filogenia que los paramos moviendo, bueno, los taxónomos paran moviendo los grupos. Bueno, eso pasa cada rato. Por ejemplo, bueno, esa propuesta de 7 reinos, que bueno, en la actualidad es la más aceptada solamente, no es la única ni la definitiva. De hecho, el día de ayer que estaba dándome una vuelta por Google, encontré ya una propuesta para 10 reinos. Entonces, de hecho, ¿cómo se llama? Bueno, si el día de hoy, bueno, mandamos la propuesta para que nos enseñen los libros de esa forma, lo más probable es que para cuando salga ya tengamos 20 reinos o de repente desaparezcan. De hecho, yo en el trabajo que yo hago, que es como consultor en medio ambiente,
cuando, bueno, a veces no puedo ir a campo y van otras personas a hacer la evaluación y yo me dedico solamente a hacer los informes y ver la base de datos de todo el trabajo que se ha hecho. Yo, para evitarme problemas, yo de plano les pongo a la gente que va a hacer el trabajo de campo, les digo, entren a la base de trópicos. Base de trópicos es una base de datos de nombres científicos que se va actualizando diariamente. Y ya nos ha pasado que a veces una planta que antes se llamaba de una forma, al año siguiente ya se llama de otra. Entonces, pues para que esté lo más actualizado posible, hay que siempre estar revisando. Entonces, a veces, digamos, la forma como avanza la educación y como la ciencia avanza, no siempre va a la par. Entonces, ahí más bien hay que adaptarnos. Incluso, yo cuando presenté también ese esquema de, bueno, ver dicotiledones, esquema de Cronquist, bueno, con ese esquema hasta el día de hoy se sigue enseñando en las universidades, y esto no es porque esté errado, sino porque también es más práctico enseñarlo así. Ya cuando ya entramos ya a maestría, que ya empezamos a ver la taxonomía de forma más profunda, y ahí ya nos meten APG, nos meten taxonomía molecular, ya cosas más profundas. Entonces, a veces hay que también sopesar que de lo más actualizado es un poco más difícil para poder enseñarlo, o no es tan práctico, porque requiere otro tipo de conocimientos que realmente no tenemos a la mano. Entonces, yo sería más de la idea de ir tanteando que hasta qué punto de verdad es conveniente para cuestiones didácticas, y simplemente mencionarlo para que la persona que esté interesada, el alumno que quiera profundizar más, o que de plano en algún momento esté pensando o tentando ver eso como profesión, se vaya interesando y ir indagando más en esos temas para ver pues si de verdad le interesa la ciencia y en concreto esa línea de investigación. Gracias. Teófilo Tarazona, parece que va a plantear su pregunta, por favor. Paolo, adelante. Bien, vamos dando el pase a Melina, por favor, si es que hubiera más consultas. Bien. Va a ser necesario, estimado Michael Vega, que nos pueda quizás brindar posterior, ¿no? Dejar algunos links, algunos portales en los cuales podamos quizás hacer consultas, ¿no? Puede haber quizás ingresamos los nombres comunes y podamos tener quizás un referente, ¿no? De la nomenclatura científica, no lo sé. Bueno, de repente me gustaría recomendar un canal de YouTube. Estamos en esta época de las cosas digitales. Hay un canal de YouTube llamado Paleos. El canal completo se llama Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Entonces lo buscan, entran al buscador de Google, en YouTube, Paleos, y le va a salir el canal. Tiene el icono de la cabeza de un dinosaurio, un cráneo. Bueno, este canal, si bien está, por el nombre mismo, está más orientado a lo que es paleontología, pero, bueno, nunca he contactado con la persona que está a cargo de este canal, pero por su contenido me doy cuenta que es una persona que ha estudiado ampliamente lo que es la taxonomía, sobre todo la taxonomía zoológica, y en sus videos habla bastante sobre el origen de muchos taxones, no solo fósiles, sino actuales. Incluso de todo su contenido yo recomiendo una serie de videos que se llama ¿Qué rayos es un...? Bueno, y justamente esta serie de videos es ¿qué rayos es un pez? ¿Qué rayos es un ave? ¿Qué rayos es un reptil? Y ahí él te va explicando qué cosa es lo que nosotros entendemos por reptil, por ave, en realidad cuando lo vemos desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista sistemático, pues no tiene nada que ver con eso. Hay muchas otras implicancias, sobre todo cuando vemos la evolución de estos grupos. Algo de eso mencioné en mi presentación, pero aquí ya lo abordo de forma más amplia. Bien, muchas gracias. Estamos a puertas de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y quisiéramos, antes de despedirnos, saber un mensaje al respecto. Un mensaje sobre el Día del Medio Ambiente. Bueno. Bueno, como saben, pues, bueno, he mencionado, el Perú es un país bastante rico en diversidad, es mega diverso. Lamentablemente, pues, no podemos, o mejor dicho, los peruanos, pues, no lo conocemos a magnitud. A veces, muchas veces, nos quedamos simplemente en nuestros asientos, en nuestra computadora, nuestro teléfono,
pero la verdad es que no, eso no es una buena forma de conocerlo. La verdad es que sería bueno cuando termine esta pandemia ir a visitar pues, lugares como el Museo de Historia Natural, el Jardín Botánico de la Agraria, o incluso si ya cuando ya podamos viajar y podamos ir a distraer nosotros, ver pues cómo es la gran diversidad que tenemos porque si nosotros no conocemos estas cosas, no nos va a importar. Y si no nos va a importar, no lo vamos a cuidar. Y si no lo cuidamos, pues simplemente va a desaparecer. Entonces, Sí, gracias. para esto. Sí. Respecto a lo que ha sido la temática de hoy, taxonomía y sistemática, el arte de clasificar a los seres vivos, han estado cientos de estudiantes y docentes escuchándolo. Un mensaje final, por favor. Bueno, como les he mencionado, bueno, justamente esto nos permite conocer los seres vivos. Es una de tantas ciencias que hay. Bueno, y bueno, con esto quiero decir que, bueno, en realidad ser científico no se hace de un día para otro, es una carrera de bastante tiempo, bastante estudio, sin embargo, que da recompensas, nos permite, pues, no solo conocer lo que nos rodea, sino también nos da más visión de futuro. Entonces, a todos aquellos, pues, que les interesa conocer más acerca de, bueno, tanto de nuestro país, del mundo, de nosotros mismos, pues la ciencia es una herramienta, bueno, tal vez una de las mejores herramientas que hay para abrirnos los ojos de todo lo que nos rodea. Por eso es que invito a todos a seguir estudiando, a seguir conociendo, a nunca dejar de aprender, incluso si es que ya dejamos de ser estudiantes, porque todo eso pues, nos va a abrir los ojos a, bueno, de hecho, una de las definiciones de ciencia es buscar la verdad. ¿Para qué buscar la verdad? Para buscar la felicidad. Entonces, bueno, si bien la ciencia no nos da del todo verdades, o sea, siempre llega una verdad científica, pero siempre se sigue buscando más respuestas. La simple búsqueda de esas respuestas, pues es la que nos permite ser feliz porque nos está dando más visión de la que tenemos solamente frente a nuestros ojos. Qué precioso mensaje. Le damos nuestro agradecimiento profundo al biólogo Michael Vega, profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, también a la presencia de los representantes de científicos peruanos, científicos.p, que el día de hoy nos acompaña, Melina Galdós y el doctor Nahuel Monteblanco. Y también a todos los docentes, estudiantes que se han conectado vía Facebook y aquí en la sala Zoom, en esta bonita charla científica, Comparte Ciencia en la Escuela, denominada Taxonomía y Sistemática, el arte de clasificar a los seres vivos. Antes de despedirnos, quisiéramos, por favor, tener sus mensajes. Vemos a docentes y estudiantes de nuestra región, la región Junín, y también de otras partes de la región del Perú. Vemos a personas, docentes, estudiantes que han ingresado de Moquegua, veo de Piura, les agradecemos. Por favor, Melina, Nahuel, si hubiera algún mensaje adicional. En parte agradecer a Michael Vega por estar aquí, por esta linda charla, nos ha puesto a todos al día en estos temas, algo que lo he encontrado muy interesante. Me ha gustado muchísimo el mensaje final para los chicos, el hacer ciencia nos hace buscar la verdad para ser felices, algo muy lindo. Agradecerle de parte de científicos.p, nuevamente no solamente por estar aquí hoy día, sino por participar activamente de científicos.p escribiendo artículos. Y nada, Melina, si hubieras algo que... No, sí, solamente agradecer a Michael su presencia el día de hoy y a todos y todas las que nos siguen cada semana en el Facebook y los que están y las que están también en esta sala Zoom. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos una charla muy interesante también en el tema de biología, ¿cierto, Nahuel? Y es sobre la célula. Sí, con Cayetana Arnaiz. Cayetana. Así que nos vemos la siguiente semana a las 3 de la tarde el jueves. Sí. Aplausos virtuales, muchas gracias a todos nuestros seguidores y personas que han estado dentro de la salita. Gracias, la región Moquegua nos saluda acá, Vita Quispe, de Ugel 10, Guaralima, ¿no? Fortunata. Muchas gracias, gracias por su presencia. Nos vemos la siguiente semanita en esta misma
en este mismo día. Hasta Estimado luego. biólogo Michael Vega, profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, muchas gracias. Qué alegría haberlo tenido y esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Con mucho gusto. Hemos detenido la grabación en vivo. A ver. Detenemos, a ver la grabación, detener la grabación. Ahí está.